hubo un momento particular, casi inadvertido, pero intensamente revelador, que dejó entrever una dinámica distinta entre Jimin y Jungkook. Ocurrió durante un live, un encuentro casual frente a las cámaras que sin querer, o quizá con toda la intención del mundo, nos permitió ver una faceta más atrevida, más provocadora y menos controlada de ambos. Todo comenzó cuando Jimin, entre risas, lanzó un comentario que, aunque dicho con ligereza, tenía un trasfondo claro. Se ha vuelto más arrogante. Fue realmente difícil, dijo, haciendo una referencia directa a Jungkook. Su sonrisa, lejos de suavizar el mensaje, lo volvió más pícaro, como si disfrutara evidenciar a quien estaba a su lado. El comentario no pasó desapercibido. Jungkook respondió, primero con una sonrisa tranquila, como si estuviera acostumbrado a esa clase de provocaciones. Pero entonces la conversación tomó otro rumbo, mucho más íntimo, más cargado de insinuación. Jimin continuó diciendo con un tono burlón, «Tú eras el que hacía eso todos los días», refiriéndose a algún hábito compartido entre los dos. Jungkook, sin perder la compostura, pero con una sonrisa cada vez más afilada, le replicó sin dudar, «No, tú eras el que lo hacía todos los días. Yo te decía, vamos a ducharnos, y tú seguías ahí, tumbado, sin ni siquiera cambiarte, mientras yo te esperaba, y de repente estabas cambiado y todo». La imagen que esa escena pintaba era clara. Jungkook esperando, Jimin demorando. Pero no era una espera cualquiera. Era una rutina diaria, un juego silencioso entre dos personas que no necesitaban decir mucho para entenderse. Jimin, con su típico tono de burla dulce, imitó la voz de Jungkook y repitió en tono de niño mimado, «Vamos a ducharnos». Jungkook se quejaba de que Jimin no se levantaba cuando lo llamaba, y Jimin, con una mezcla de diversión y picardía, lo imitó haciendo un gruñido. El supuesto sonido que Jungkook hacía cuando se frustraba porque no se iba a duchar con él. Y entonces vino la frase que lo cambió todo. «Aún así fue un poco grosero», dijo Jimin, refiriéndose a alguna reacción de Jungkook. Jungkook, con una sonrisa que decía más de lo que sus palabras podían cubrir, simplemente respondió, «No diré nada». Era un silencio cargado, lleno de lo que sí quería decir, pero no dijo. Y justo ahí, Jimin decidió empujar un poco más. «La gente necesita conocer tus verdaderos colores», le lanzó como quien sabe que está a punto de tocar un punto sensible. Jungkook no se echó atrás, todo lo contrario. Su tono cambió, su energía también. Se inclinó ligeramente hacia él, lo miró con esa sonrisa traviesa que tan bien sabe usar y respondió sin filtro. «¿Mis verdaderos colores? ¿Debería decirlos?» Fue un instante breve, pero cargado de tensión. No una tensión cualquiera. No era molestia. Era otra cosa. Algo entre el juego y el peligro, algo que se mueve en esa línea delgada donde las palabras pueden volverse cuchillas o confesiones. Y Jimin, que lo conoce bien, que ha visto esa mirada más veces de las que probablemente confesaría, reaccionó de inmediato. Se rió, nervioso, como quien intenta apagar un incendio antes de que comience, y le dijo, «¿Estás seguro?» La respuesta de Jungkook fue tan descarada como directa. Lo miró fijo y le soltó, «¿Con quién crees que estás hablando?» Ya no había nada de inocente en su tono. No había disfraz, no había barrera. Era Jungkook sin filtro, sin freno. Y Jimin lo sabía. Por eso, entre risas, lo paró con una frase que dejaba mucho a la imaginación. «Siento que si llegamos ahí se va a complicar para ambos». ¿Y qué era ese ahí? ¿Qué era eso que podía complicar todo para los dos? ¿Qué estaba a punto de decir Jungkook que podría haber encendido algo imposible de apagar? No lo sabemos con certeza, pero lo que sí dejó claro ese momento fue que hay historias que todavía no han contado, anécdotas que guardan solo para ellos, códigos compartidos que el resto apenas alcanzamos a vislumbrar. Y si bien la conversación podía parecer simplemente una broma entre dos personas que se conocen desde hace años, hubo detalles que fueron imposibles de ignorar.
Uno de ellos, el más tierno quizás, es esa escena que describen sin decirla del todo. Jungkook esperando a Jimin para ducharse juntos. Esa imagen se queda flotando en la mente. En la vida militar, donde todo se vuelve rutina y los espacios personales se diluyen, Jungkook seguía esperando a Jimin. No porque no pudiera ir solo, sino porque quería compartir ese momento con él, incluso en lo cotidiano, en lo simple. Y antes de que alguien quiera escandalizarse, hay que recordar que en el ejército las duchas son comunes, que es normal ver a todos bañándose juntos. Pero eso no quita el detalle. Jungkook esperaba, no era por necesidad, era elección. Y eso lo dice todo. Momentos así nos recuerdan que entre risas, bromas, silencios y miradas, hay una historia que quizás nunca nos contarán completa, pero que sigue latiendo en cada interacción. Y para quienes saben mirar más allá de las palabras, ese live fue todo menos casual. Jimin escribió recientemente en Weverse unas palabras muy sentidas para ARMY. Empezó diciendo que cuando pasa mucho tiempo sin ver a sus fans, realmente empieza a extrañarlos. Comentó que incluso él mismo a veces siente que está muy lejos, como si la distancia no fuera solo física, sino también emocional. Y que por eso termina diciendo mucho, los extraño o te extraño, pero que a veces se detiene porque siente que, si lo dice demasiado, esas palabras pierden su fuerza, como si dejaran de tener el mismo significado profundo que realmente quiere transmitir. Y en ese pensamiento reflexionó sobre cómo eso quizás tiene que ver con crecer, con madurar. Que es curioso cómo, con el paso del tiempo, hasta decir algo tan simple y sincero como te extraño, se vuelve algo difícil. Pero a pesar de todo, lo dijo claramente, los extraño. Extraña a ARMY, extraña los momentos compartidos. Y lo hace de una forma completamente feliz, desde el cariño. Dijo que cuando llegue el momento de reencontrarse, si se pone algo emocional o mimado, espera que lo comprendan y lo acepten con cariño. Luego dejó salir un pensamiento muy íntimo, algo que parece haberle salido del alma, que es irónico cómo, al escuchar la palabra ARMY, no es que lo entienda mal, pero le dan ganas de tomar un trago, como si se le revolvieran muchas emociones. Y agregó que sabe que a ARMY no le gusta cuando él dice lo siento o perdón, pero que últimamente se encuentra diciendo esas palabras más seguido, como si no pudiera evitarlo. Jimin también se preguntó cuántas veces más en su vida dirá gracias, te amo, lo siento, perdón, como si todas esas palabras no alcanzaran para expresar todo lo que siente. Reflexionó sobre cómo te amo puede parecer una palabra pequeña, simple. Pero al mismo tiempo, no hay muchas otras formas de decir algo tan grande. Y entonces se preguntó, ¿qué debería decir entonces? Y concluyó que quizás la palabra correcta para todo lo que siente por ARMY es respeto. Que él respeta y ama a ARMY profundamente. Y se preguntó si, después de tantos días y noches, ese sentimiento que tiene en el corazón llegará a ARMY por completo. Aunque terminó dudando diciendo, probablemente no, ¿verdad? Después subió otro post, uno que ya fue borrado por él mismo, como dijo que haría si encontraba errores de ortografía. En ese segundo mensaje se notaba aún más su vulnerabilidad y emoción. Dijo que había estado pensando mucho ese día y que había estado hablando largo rato con Namjoon, que entre los dos terminaron emocionalmente rotos. Fue un momento de desahogo. Le dijo a ARMY que la quería muchísimo y que se sintió muy feliz al ver el concierto de J-Hope. Añadió que si puede darle a ARMY aunque sea una parte de la felicidad que él recibió ese día, entonces eso es el verdadero amor. Reafirmó que ARMY es su líder, que Namjoon ama de verdad a ARMY y cerró diciendo algo muy importante, que él también los ama, con esa sencillez, con esa honestidad tan suya. Más tarde, como había dicho, borró el post, probablemente por los errores o porque se notaba que estaba algo ebrio al escribir, como él mismo dio a entender con su tono y estilo. Luego subió un último mensaje mucho más corto, solo con una disculpa.
Todo este momento dejó ver una parte muy humana de Jimin. Un Jimin sensible que reflexiona sobre el paso del tiempo, sobre el amor, la distancia, el peso de las palabras, la añoranza y también sobre cómo sigue esforzándose por estar cerca, incluso en la distancia. Mostró que extraña, que ama y que respeta profundamente a quienes lo han acompañado todo este tiempo.